Buenos días, amigos de Informa Radio y nuestros seguidores de Unidad Hispanista, porque hoy tenemos un tema de leyenda negra, hispanidad, en fin, relacionado con, en este caso, por qué la izquierda está tan obcecada con ir en oposición, remando en contra de los intereses de la unidad española, de la unidad de la hispanidad, de nuestra antropología cultural, de nuestro pasado, de lo importante que fue la hispanidad y que no pone en valor, tiene fobia a la hispanidad, inexplicablemente. En fin, estas cosas. Hoy tenemos con nosotros a José Luis, a ver, que me he bloqueado. Bueno, casi preséntate tú, porque cuando hago este programa me acabo de levantar y estoy dormido. José Luis Pozo Fajarnés, doctor en filosofía, profesor en el IES, el Instituto de Educación Secundaria Padre Juan Mariana, profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED, de Talavera de la Reina, licenciado en Filosofía y en Antropología Social y Cultural por la Universidad de la UNED también, doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo, estudió marxismo-leninismo en la escuela de la Alemania Oriental, Jürgen, yo lo digo fatal. Jürgen, yo alemán no sé, y me pierdo, de Alemania Oriental, 3 años antes de que cayera el muro de Berlín. Tuvo militancia en el Partido Comunista de España, el prosoviético PC. De España. No era el Partido Comunista de España. El PCP, sí. Y luego PCPE. Sí. En la actualidad es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, de la Escuela Mariaterista de Gustavo Bueno, a la que yo no pertenezco, pero admiro. Conferenciante y tertuliano en diferentes medios, además de autor de numerosos artículos publicados en las revistas El Basilisco y El Cartoblepas, entre otros. También ha escrito libros publicados en Pentalfa, Antonio Hernández Fajarnés, de Filosofía del Cine, además del titulado ¿Es Estados Unidos un país racista? Y hoy te presentamos aquí un libro nuevo suyo que tiene una pinta estupenda. A mí me encanta porque yo estoy muy... en fin, tengo también mi teoría, que seguramente coincidirá con la de él, el origen de la hispanofobia en la izquierda española. Y está editado por la editorial Almazara. Y cómo la izquierda española, dice su título, abrazó el desprecio hacia España, su historia y legado, y es un análisis revelador de los orígenes ideológicos, las tergiversaciones históricas y las consecuencias de una narrativa que sigue dividiendo a la sociedad. Bueno, este libro tiene un aspecto extraordinario y a mí me interesa muchísimo porque como yo también estoy a la izquierda, en el Partido Socialista en concreto, y de lo cual hoy reniego, yo no reniego de mi biografía personal, porque yo lo hice todo de acuerdo a mi conciencia, creo que nunca traicioné mi conciencia y cuando vi que aquello no coincidía con mi conciencia, dije adiós, ahí os quedáis. Así que me parece que coincidimos un poco en la biografía. Yo también soy doctor en filosofía, bueno, en este caso, y ciencia de la educación, que no es lo mismo que filosofía pura, pero vamos, quiero decir que tenemos casi una biografía paralela. Sí. Mucho por eso de entrevistarte, José Luis. Yo hago el atropello de tutear porque es la moda de ahora. Ahora se tutea a todo el mundo, incluido
a un señor de 110 años, pues se le puede tratar de tú como si fuera tu compadre, pero bueno, es la moda que hay. Y parece que queda mal tratar de usted porque da la impresión de distancia, ¿verdad? Pero bueno, vamos al grano. ¿Por qué este libro? Bueno, el por qué lo adivino, ¿no? Lo adivino porque yo estoy en la misma tesitura. ¿Por qué este libro denunciando la hispanofobia de la izquierda? ¿Qué es lo que ha hecho la izquierda para llegar a esta hispanofobia? Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme a este programa. La verdad es que me siento pues muy a gusto de estar aquí y bueno, es un lujo, ¿no? Poder compartir contigo y con los oyentes y los que van a ver el programa, ¿no? Este rato. La verdad es que acordándome del tuteo, cuando vas a un restaurante te llaman chicos y, y yo la verdad es que lo llevo fatal, lo de que me traten de tú, y sobre todo en el instituto parece que uno se tiene que acostumbrar, ¿no? Pero no me termino de acostumbrar. Cuando alguien como tú me trata de tú, me halabas, ¿no? Pero cuando un camarero de 18 años me dice chicos, pues me pongo un poco nervioso, vamos a decir. Bien, pues sí, entrando ya un poco en el tema, introduciéndolo, ¿no? La trayectoria, la verdad es que es parecida, ¿no? Desde luego que los avatares habrán sido muy distintos, ¿no? Pero la trayectoria parecida. Yo solo milité en el Partido Comunista durante unos 4 años y además, primero en Aragón, yo soy de Zaragoza, aunque, bueno, hay que puntualizar un poco porque a mí toda la vida me han llamado Josechu. ¿Por qué? Me llaman Josechu habiendo nacido en Zaragoza, pues porque mi madre era de Bilbao y mi abuela de Irúzun, materna. Bueno, soy por familia oriundo de Aragón y de Vizcaya, claro, que ahí fue mi abuelo materno a vivir, a trabajar, ¿no? Como pasó con muchos españoles, ¿verdad? El Fajarnés, que es un apellido oriundo de Francia, ¿no? Ahí hay un libro que has comentado que es La filosofía de Antonio Hernández Fajarnés, que fue un catedrático de la Universidad de Zaragoza, bueno, rector, luego fue profesor y creo que catedrático de la Central y además senador, bueno, se murió muy joven, ¿no? Pero yo rastreé a ver si había alguna conexión y no hay conexión. ¿No? Igual la lejanía, ¿verdad? Porque el fajarnés este parece que viene de Francia. Bien. Bueno, has dicho, como pone yo creo que en la biografía que has señalado, que yo fui militante esos 4 años del Partido Comunista, el PC punto. En Aragón primero, unos pocos par de años, y otros 2 años, 1 año y pico de Zaragoza y más de 2 en Vizcaya, cuando estuve viviendo en Vizcaya desde el año 87. Me casé con una chica de Santurce, porque la conocí en la RDA precisamente en el contexto del partido. Tengo una hija que vive allí, que me llama Aita. Aquí tengo un hijo que me llama papá. Yo siempre digo que tengo 2 hijos únicos, porque se llevan 18 años y uno en cada matrimonio. Bueno, pues a lo que vamos, ¿no? El partido en el País Vasco, en Euskal Herria, ¿no? ¿Cómo llaman los vascos? En Vascongadas, me gusta mucho más a mí decir, pues allí se llamaba Partido Comunista Vasco, PCV, y en vasco Euskal Alderdi Comunista, EAK, ¿no? Que es como todo el mundo le gustaba llamar, que tenía cierta cercanía con lo que era Herri Batasuna. Yo he ido muchas veces a las Herriko Tabernas a tomar ahí. Y para aclarar un poco esta cuestión, ¿no? del traspaso, ¿no? de ideas, yo voy a decir, y no para quitarme, yo qué sé, pues algún problema que pueda tener, ¿no? de culpa, entre comillas, ¿no? Es que cuando uno tiene unas ideas, pues es muy difícil no ver las cosas, ¿no? Últimamente estoy diciendo una cosa que creo que la oí hace poco y no sé dónde la oí, que es que la ideología es más potente que el intelecto. Entonces, cuando yo vivía allí en Vizcaya, ¿verdad? Pues había cosas que no veía, no veía. Y bueno, cuando pasó lo de donde tú fuiste uno de los que estaba a la cabeza, ¿no? Del colectivo de Ermua, ¿no? Después del terrible asesinato, ¿no?
ese concejal Blanco, Miguel Ángel Blanco, ¿verdad? Que Sí. fue un antes y un después, ¿verdad? Yo cuando fui a vivir a Vizcaya en el año 87 todo estaba lleno de pintadas, de gente en la calle, quejándose del gobierno, gritando contra España. Bueno, ¿qué te voy a contar, verdad? Y a partir de ese momento ya los que empezaron a salir pues fueron otros a la calle, fueron otros. Fue un momento que yo lo viví, porque yo viví ahí hasta el año 99, sí, hasta principios del 99, desde el 87, más de 11 años estuve viviendo en Santurce, en Abanto y Ciérvana, cuando se rompió Abanto y Ciérvana, bueno, ahí en la margen izquierda, ¿no? y cerca del puerto. Yo vivía en un sitio que veía las chimeneas de Petronor, entre Somorrostro y Pucheta. Ahí vivía yo en el campo muchos años, porque había vivido en Santurce. Bueno, a lo que vamos, que me disperso. El partido de las Vascongadas era el Euskal Alderdi comunista, ¿no? Bien, pues ahí estaba yo, y ahí cuando milité en el Euskal Alderdi comunista viajé a la Unión Soviética, justo cuando cayó el muro, por cierto. Previamente, cuando estaba en Zaragoza, es cuando yo pasé por la RDA, a estudiar pues marxismo-leninismo, comunismo científico, como se llamaba lo que Engels había llamado socialismo científico, economía política y filosofía marxista-leninista, que es cómo se forman los cuadros de los partidos, ¿verdad? A mí me captaron en la Universidad de Zaragoza antes de estudiar lo que ha señalado. Yo estaba en la escuela de ingenieros. Yo era muy mal estudiante de joven, entonces yo siempre fui por ciencias porque no tenía que estudiar. Cuando caí en la escuela de ingenieros técnicos, ahí costaba un poco más que en el bachillerato, pero me dispersé, como era habitual, y ahí me captaron una pareja de chicos que eran del PC Punto, ¿no? Palmira, que era una chica de Ejea de los Caballeros, y un palestino que era su pareja, que es Alejandro. Bueno, el caso es que ahí me metí. Bueno, el tema es que conozco bastante qué es la filosofía marxista, qué es el marxismo, en propia carne y en propia mente, vamos a decir, porque lo tuve que estudiar. Me prepararon para ser un cuadro, ¿no? Un dirigente del partido, pero bueno, cuando el PC Punto perdió con el PCE el juicio para arrebatarle la E de España, ¿verdad? Y entonces tuvo que cambiar el nombre y llamarse Partido Comunista de los Pueblos de España. Yo en ese momento, un poco después, salí del partido. Salí, casi se puede decir que centrifugado por diversas contradicciones, vamos a decir, en cómo se debían de hacer las cosas. Y bueno, yo lo dejé justo cuando entró a Izquierda Unida, por cierto. Ahí entró el PCE, el PC Punto, no sé qué progresista. Bueno, había varios partidos muy raros, algunos que entraron a Izquierda Unida, Federación Progresista, me acuerdo, el PCOE, creo, del general Lister, me parece que también entró ahí, aunque estoy hablando de memoria. Bueno, estamos haciendo historia aquí, ¿verdad? No, es importante también, ¿eh? Es importante sí, hacer historia para entender bueno, los cursos. Así es, sí, porque si no, cuando uno olvida lo que ha pasado, pero no lo que ha pasado interesadamente, ¿no? Sino tratando de hacer memoria y construir un relato que no es el que pasó, porque siempre son relatos, ¿no? Luego hay que contrastarlos con otros porque la memoria es lo que más falla. Siempre la memoria es lo que más falla. Bien, estoy tratando de meterme con algo que te metes perfectamente, bueno, y otros como Pío Moa sobre la memoria histórica, ¿verdad? Que es pura ideología, ¿verdad? Bien, bueno, el hecho de que yo pasara al ámbito de la filosofía, yo quería volver a estudiar cuando dejé el PC, pero es que vi a Gustavo Bueno en la televisión, en un programa que lo sacaban, hasta que empezó a molestar por meterse con el Partido Socialista, pues lo sacaban mucho en la tele. Entonces yo cuando vi a ese hombre, pues me matriculé en filosofía. Me compré el primer basilisco, no entendía nada, claro, de lo que ahí ponía, y dije, pues esto hay que entenderlo, entonces me puse a estudiar filosofía y luego ya con las redes, pues empecé a contactar más con la Fundación Gustavo Bueno, con el propio Gustavo Bueno, que lo he llegado a tratar, ha sido un gran lujo, ¿no? Durante una temporada de bastantes años, ¿no? Desde en 2009, antes ya había tenido algún conato hasta que falleció, ¿no? Entonces, estar en la Fundación Gustavo Bueno y
y oírle, escucharle, decir cosas y que él te aclare algunas cuestiones que no... Bueno, en fin, esas cosas que pasaban antes cuando estaba vivo y que siguen pasando en la Fundación. Ahí estamos peleándonos pues dirimiendo batallas parecidas seguro que a la tuya, cuando hablamos de política, lo que pasa es que hay otros muchos temas, ¿no? en filosofía. Cierto, dentro de poco va a haber un encuentro en Salamanca, sí. Sí, ahí vas a esta vez no voy a poder, pero me da pena. No, esta vez no voy a poder, pero me da pena porque me lo pasé muy bien la otra vez. Estuve. Sí. Bien. Pues sería de Paloma. Yo de los de Paloma Pájaro, de Fortunata y Jacinto, Paloma Pájaro, sí. el uno que me invitó. Sí. Luego la Fundación ha hecho también ahí encuentros de filosofía. El último ha sido, sin embargo, en Oviedo, que iba de Franco, por cierto. Yo hablé de Franco y la Iglesia en esos encuentros. Y ayer me hicieron una entrevista en El Gato al Agua, por si alguno también de los que nos oyen ahora quiere echarle un vistazo. Bueno, en fin, con este libro, la verdad es que me están... Con los anteriores, desde luego que no. Los de Pentalfas, que son muy de filosofía, y el de Estados Unidos, un país racista, pues no ha tenido tanto tirón. Aunque, si me permites, voy a contar una cosa que creo que merece la pena, porque ayer cuando fui al Gato al Agua, solo hablamos de este libro, pero estaban hablando de la cancelación. Bueno, pues a mí con el otro libro, se titula Estados Unidos, un país racista, que es una autopublicación, de Amazon, que he vendido muchos, vendí bastantes. Este año empieza ahora a remontar un poco. Bueno, es que y creo que me remonta porque estoy diciendo lo que voy a decir ahora, que me han cancelado. Me han echado de Facebook, porque pues por decir que por preguntar que si Estados Unidos es un país racista. Y lo tradujeron al inglés, un amigo venezolano, y me animó a ir a Orlando, que es allí donde vive, me invitó. Había contactado con varias universidades para dar alguna conferencia, para tratar de que iba el libro. Algunas le habían dicho ya que no, de entrada, pero otras le dijeron que sí. Ocurre que con la victoria de Trump, que es un WASP, en sentido estricto, un blanco, anglosajón, protestante, pues parece ser que todos se echaron atrás. Entonces, fui con mi señora a Estados Unidos 5 o 6 días y estuvimos de vacaciones, quitando una cubana que vivía en Orlando, que me hizo una entrevista para un periódico, y un señor de Puerto Rico que me hizo otra, pues lo demás fueron todo vacaciones. Y luego, cuando en Facebook he tratado de darle un poco de propaganda para ver si se remontaba la venta del libro, pues primero me quitaron de una forma sutil, ¿no? Dando unas razones de que en Instagram se me habían enganchado en Tallinn unos. Entonces, el caso es que no me quitan Instagram, me quitan Facebook, y cuando hago una nueva cuenta y vuelvo a poner el libro, el otro, el de Estados Unidos, un país racista, pues no pasaron ni 48 horas y me anularon la cuenta. O sea que no tengo... En Facebook y Instagram es bastante frecuente eso. Pues sí. Yo la primera vez que me pasaba... Afortunadamente ahora Twitter es mucho más relajado. No ponen vetos. Bueno, el caso es que parece ser que ese libro era controvertido y este pues va a ser también bastante, porque cuando yo de este tema hablé en la Fundación hace unos 5 o 6 años, y con alguno de los... En la Fundación hay... No todos, no puede ser que todos pensemos igual, ¿verdad? Y más en un colectivo de filósofos o de gente que sabe de filosofía. De eso se trata, ¿no? La filosofía es un mundo abierto al pensamiento. Así es, así es. Y hay algunos que, pues, el marxismo, pues, les sigue pareciendo una doctrina interesante. Bueno, pues ahí hubo cierto choque, muy educado, vamos, cierto... Se vio que había, que algunos no compartían lo que yo decía. El caso es que el tema, pues hay cosas que están publicadas en el Catoblepas de lo que digo aquí, y bueno, ya ha sido el editor de Almuzara, ¿no?, de la colección Secotia, el que ahora pues lo ha sacado a la luz, ¿no? Y parece que mientras que el Catoblepas lo lee muy poca gente, ¿verdad? Muy pocos los que están interesados, ¿no?, en lo que decimos en el materialismo filosófico, pero parece ser que hay mucha gente que sí, que le atrae esta cuestión, en la que yo, sobre todo, mi gran tesis es... Mi tesis, perdón, lo de gran, vamos a borrarlo, mi tesis, que es lo que yo defendía desde el principio, es que Marx y los secuaces de Marx, el marxismo, empezando por Engels y acabando sobre todo por los soviéticos, ¿no?,
son los que han hecho que pues, la izquierda marxista, a partir sobre todo de los años 60, vamos a decir, y incluso la no marxista, esta izquierda indefinida que no tiene doctrina, ¿no? Y que da unos bandazos tremendos o que tiene una ideología muy marcada, pues dependiendo de estas ideas, pues yo qué sé, de género, ¿verdad? Lo que dice la Agenda 2030, ¿no? Que es lo que están ahí detrás de ella, ¿no? Que parece mentira, ¿no? Que la promuevan unos ricachones y, sin embargo, en España sean los de izquierda, ¿no? Los que la quieran poner en práctica. Es un poco chocante. A mí, por lo menos, me resulta bastante chocante, ¿no? El asunto. Bueno, pues... Perdóname que te apunte, si no te molesto en estos cortes. Bueno, por favor. No porque no es coherente, porque la izquierda nunca estaba al lado del gran capital. Esto no hay más significativo que el gran capital que está detrás de este globalismo, que es la Agenda 2030. Eso es. Por eso extraña que los podemitas y los sumaritas estén defendiendo la mayor parte de las ideas que está diciendo pues el grupo este de Winterberg, sí. Que están los más ricos del mundo, ¿verdad? Bueno, pues sigo pues un poco con el hilo, ¿no? A ver, yo digo, la tesis es esa, ¿no? Que esta izquierda actual, desde luego que es hispanófoba por esta cuestión, pero claro, no solo por esta cuestión. O sea, la izquierda es hispanófoba, vamos a decir, desde hace muchos años, aunque no directamente, podríamos decir, indirectamente. Decir izquierda ya yo creo que también es decirlo mal, porque no hay una izquierda, no hay una izquierda única, sino que, y esto lo hemos visto en España, hay muchas izquierdas, ¿no? Hay un libro de Gustavo Bueno fundamental que es El mito de la izquierda. La izquierda, si decimos izquierda, es un mito, ¿verdad? Entonces, la primera izquierda no tiene mucho que ver con España más que pues, las repercusiones que tuvo, bueno, la influencia, ¿verdad? La primera izquierda española, la que se enfrenta al poder absoluto de Carlos IV, son los liberales, ¿no? Los liberales, muchos de los liberales que estaban en Cádiz, luego los liberales de los años 20, los liberales de los años 40, la Revolución Liberal. Marx, en sus escritos sobre España, define, puntualiza concretamente las revoluciones previas al momento en el que está escribiendo sobre España, que es en los años 50, con la Vicalvarada. Bueno, pues antes de seguir con eso, vamos al asunto ¿no? ¿Por qué la izquierda del siglo XIX, los liberales, podemos decir que es hispanófoba? Pues por lo siguiente, pues porque el carácter de lo que es España históricamente, la nación histórica española, la nación que envolvió a los reinos hasta hacerse España con los reyes católicos, ¿verdad?, pues tenía un carácter frente al Islam que lo unía, que la unificaba, que es lo que es bueno llamar una coinonía, ¿no? Pues se parece a cuando hablamos de una lengua franca y decimos coiné. Bueno, yo tampoco soy un especialista en lingüística, ¿no? Pero van por ahí los tiros, ¿no? La coinonía lo que hace que los cristianos frente al Islam, ¿no?, se vayan transformando en un imperio, que ahí es donde nace España, por así decir. Previamente los visigodos es una pre-España, ¿no? Pero esta unidad es lo que unifica a España, es el cristianismo católico frente ¿a qué? Al arrianismo del Islam, incluso a los arrianos que se acaban de convertir con Recaredo, con Hermenegildo y Recaredo, dejan el arrianismo, se hacen no arrianos, cristianos trinitarios, por así decir, pero claro, el arrianismo está todavía ahí y se lleva muy bien con el Islam, se entienden perfectamente. Esto hablando de ideología, ¿no? Lo que estaba pasando en el siglo VIII, ¿no?, en España. Pero ese ir contra el Islam, lo que lo unifica es el catolicismo. Entonces, cuando el Imperio Español cae, porque podemos decir que hasta el siglo XVIII, XVI, XVII, XVIII, el imperio que está a la cabeza de España, no había habido otro en Occidente, estamos diciendo, desde la caída de Roma occidental, no había otro, ¿verdad? Bizancio está ahí, pero está en Oriente, ¿no? Y otros, pues, turcos, los persas, bueno, en fin, que no se trata de eso, ¿no? Además, más de lo que hablas de Occidente, entre otras cosas. Bueno, pues eso que caracterizaba a España cuando España era un imperio, seguía caracterizándola en el siglo XIX. ¿Y qué ocurre con los liberales? Que están contra
contra eso que caracteriza a España, que es el cristianismo católico. Y eso es un modo no de ir de frente, sino ir por el lado contra España. Ahí hay una hispanofobia ya, indirecta, ¿verdad? Luego, cuando el marxismo ya, pues a finales a partir de la segunda parte del siglo XIX, ¿no? La izquierda, anarquista, socialista, luego comunista, ¿verdad? Las distintas internacionales, pues penetran en España, ¿verdad? El tema social, las revueltas, bueno, todas estas cuestiones, pues a esos liberales de izquierda pues los hacen de derecha. La derecha surge en España pues precisamente de confrontarse a las nuevas izquierdas, a la anarquista, que como la anterior también es hispanófoba en ese mismo sentido. Los socialistas no estaban contra España a finales del siglo XIX ni a principios del siglo XX, no había una idea, no estaban en contra de España. Los que estaban en contra de España eran, al finales del XIX, los nacionalistas. Eso sí, el nacionalismo es anti-español por esencia, ¿verdad? Porque lo que quiere hacer es romperlo, ¿verdad? Bueno, aquí está la clave, claro. Entonces, se va a dar una cercanía entre las izquierdas, ya me estoy adelantando mucho, sobre todo con el Frente Popular. Lo que les preocupaba a muchos obispos católicos es que hubiera nacionalistas, que el PNV, que era tan católico, que estuvieran con el Frente Popular. Bueno, de estas cosas hablé en la Fundación cuando hablé de Franco y la Iglesia, pero no se trata de desarrollarlas aquí. Además, el que quiera, pues que pinche, ¿no? En la Fundación Gustavo Bueno. Bueno, durante la Guerra Civil, pues desde luego que lo que había era pues un anticatolicismo, que es lo que digo que indirectamente es hispanófobo, por lo que ya he señalado, no hace falta volverlo a repetir. Bueno, ¿qué ocurre a partir de los años 60? Que es aquí la tesis fuerte que yo quiero defender, que ya se han hecho hispanófobos. O sea, por lo menos esto es lo que yo veo en los textos de Marx sobre España. Vamos a decir por qué. A ver, yo aquí analizo los textos que escribe Marx sobre España, que publica en el New York Daily Tribune en los años 50, cuando se está dando la bicalvarada, lo que Marx menciona como cuarta revolución española. Marx ve que la revolución de Inglaterra ya no va a ser, porque los ingleses ya están explotando a los indios, a los chinos, y entonces los obreros ingleses, que parece que iban a ser los primeros que iban a cambiar el mundo, según Marx, porque estaban reunidos en grandes fábricas y se habían conformado como un ejército, que esa es la forma de revolución que defiende Marx, ¿no? Los capitalistas van a hacer ejércitos en contra sin darse cuenta porque los están juntando a todos debajo de una gran carpa que son sus fábricas. Esto es lo que dice Marx, ¿no? Bueno, pues como los ingleses le fallan y luego también le fallan los de la Comuna de París y tal, el único foco revolucionario que ve es la España de los 50 y empieza a hablar de ella para el New York Daily Tribune, para contárselo al mundo, porque ese diario era el que más se leía en el mundo. Es un diario de Nueva York que en esa época pues era el que más tenía la mayor tirada. Llegaba a Europa, a casi todos los sitios donde se sabía leer, llegaba el New York Daily Tribune. Y Marx escribía como si fuera del New York Daily Tribune. Eran artículos de fondo, sin firmar siquiera. Vamos a darnos cuenta de una cosa. Si la Unión Soviética no hubiera hecho la revolución, nosotros estudiaríamos los de filosofía a Marx como si fuera Brentano. Brentano influyó muchísimo en la fenomenología y en el existencialismo posterior, en la filosofía del siglo XX, pero nadie estudia Brentano directamente. Marx pues estaría ahí en la historia de la filosofía, pero no tendría la relevancia que tiene y que empezó a tener a partir de que triunfa una revolución, no como él había dicho que iba a triunfar la revolución, sino totalmente diferente. Es la revolución leninista, ¿verdad? No es una revolución obrera, la de Lenin, el 98% son campesinos, ¿de acuerdo? Y además no es porque se levanten, porque tengan... como dice Marx, se levantan porque llevan a Lenin los alemanes que querían que los rusos dejaran de estar en la Primera Guerra Mundial, los mandan en un tren a lo que será luego Leningrado, ¿no? Y que San Petersburgo, ¿verdad? Petrogrado, bueno, se llama de distintas formas, pues para que, como tenía esa potencia, ¿verdad? Lenin, pues organizara el lío y sacara, si triunfaba, a Rusia de la Primera Guerra Mundial, cosa que sucedió, ¿verdad?
en detrimento de Rusia, por cierto, por los tratados de Brest-Litov, que seguro que lo conocen muchos de los que nos están oyendo ahora, ¿no? O sea, ahí es donde se pierden muchos territorios. Bueno, no vamos a seguir por ahí. El caso es que de Marx, si hubieran perdido los artículos de Marx sobre España, no sabrían ni quién los había escrito. Estaban sin firmar. Bueno, pues como triunfa, se organiza un importante instituto en la Unión Soviética a principios de los años 20, el Instituto Marx-Engels, para recuperar todos los textos, ¿no? Del padre, ¿no? de su doctrina, y entre ellos se recuperan los textos de Marx sobre España. Entonces, unos textos en los que Marx, y aquí está la clave, pues aunque ha leído mucho, pues era un lector pues, tremendo, ¿no? Marx incluso sabía español, algunas cosas las leería en español, pero la verdad es que los textos que leyó en español, por ejemplo, de Toreno, de Flórez, Flórez Estrada, perdón, de Flórez, segundo Flórez, sobre Espartero, pues él va a lo suyo, a lo que quiere contar, que es lo que lee en unos autores hispanófobos, ingleses sobre todo, Hughes, por ejemplo, ¿no? Sutley, pero el que más, ¿no? Es alguien que odia profundamente España, que es un liberal progresista que se llama Manuel de Marliani, estaba en el gobierno, en distintos gobiernos del partido de Mendizábal y de Espartero, ¿no? Un progresista que escribe una historia de España en la que dice unas lindeces que, vamos, esto lo puedo defender perfectamente porque en la edición de los escritos de Marx sobre España del 98, de Pedro Rivas, por cierto, otro hispanófobo, que se casó con una señora protestante, y yo no sé si se habrá hecho protestante, pero el caso es que es un seguidor de la filosofía alemana, ¿no? Pues como Villacañas, por ejemplo, y tantos, y es que en general la filosofía española, pues las cátedras de filosofía en España, pues son todas o germanófilas o seguidoras de la filosofía analítica o de la posmodernidad. Aquí los únicos que estamos tratando de rescatar la filosofía que se hacía en los siglos XVI, XVII y XVIII, que influyó en toda la filosofía posterior, pues es la Fundación Gustavo Bueno, el proyecto de filosofía en España. Bueno, el caso es que en ese texto de Rivas aparecen unas barbaridades porque son extractos, apuntes que había tomado Marx, sobre todo de la obra de Marliani, había de muchas más, pero donde más es de la obra de Marliani, en la que se leen unas atrocidades pero terribles. Lo que más me llama la atención es que algunos hayan dicho que es magnífica los escritos de Marx y la traducción de Pedro Rivas. A mí se me llevan los demonios, ¿no? Porque es un texto profundamente negro legendario, ¿no? Que es casi el colofón, aunque se siguen editando los textos de Marx. Después de ese vendría la edición en Ariel, no, en Cátedra de Palacios, no, igual estoy confundiendo, en Alianza de Palacios, y ahora una nueva del 2018 por ahí, de un profesor de estética, ¿no? Pues filosofía alemana, porque la estética, todos los estetas, ¿no? Y catedráticos de estética, el romanticismo, ¿no? Es el que dice lo que es el arte, pues están subyugados, ¿no? Por el pensamiento alemán, y claro, como Marx es un pensador profundamente alemán, y aunque sea materialista, es hijo del idealismo alemán, pero totalmente, ¿no? Porque pese a que haya señas materialistas, vamos a decir, en su propuesta, sin embargo, la metafísica de su filosofía es puramente eso, es metafísica, ¿no? Y la metafísica se relaciona directamente pues con el idealismo, ¿no? Por así decir, ¿no? Porque son ideas que no engranan con la realidad material. Bueno, es que yo soy de la Escuela de Filosofía de Gustavo Bueno y soy materialista filosófico. Yo soy materialista. Lo que pasa es que los materialistas de la Escuela de Gustavo Bueno lo que no somos es antiespañoles, y sabemos de dónde viene España, y el papel que tiene pues la filosofía idealista porque es subirte sobre hombros de gigantes, y sabemos el papel que tuvo la Iglesia Católica desde luego, y que el Imperio Español era un imperio católico. Bueno, estas cosas, no tengo por qué justificarme el por qué yo estoy en este programa o en otros, ¿no? Pero es importante esa precisión, porque ahí la gente piensa que ser materialista ya es estar en el lado contrario de lo español, que es carca, que es católico y que por tanto hay que matar todos los curas que haya, etcétera, etcétera. En fin, entonces, claro, en esa tesitura, por eso la izquierda no ha avanzado.
Bueno, siguiendo ahora por ahí y cogemos otra vez la línea para seguir hablando de lo que estamos hablando. La primera vez que se traducen los textos de Marx al español, desde el Instituto Marx Engels de Rusia, se lo encargan a un comunista en ese momento que es Andrés Nin, luego será trotskista. Es más, Stalin lo desoyó en Madrid en el año 37, lo desuelló, perdón. Bueno, pues este Andrés Nin decía una cosa que tiene que ver con lo que acabas de decir. Los marxistas hemos solucionado el problema de la Iglesia Católica en España, porque estamos dejando un erial, estamos quemándolas todas y seguimos haciéndolo. Esta es una frase de Andrés Nin, y así se soluciona el problema del catolicismo, ¿no? Quemando todas las iglesias y, por supuesto, haciendo, no dice lo que hacen también con los curas y tal, pero sabemos lo que pasó, ¿verdad? Sabemos lo que pasó. Yo creo que hay ya 2000 futuros santos de la guerra civil y del periodo previo, ¿no? Cosa que no ha pasado nunca en la historia de la Iglesia. Nunca. Quitando los mártires de Otranto, que eran 800, yo creo que cuando terminen de canonizar a todos los que fueron salvajemente asesinados en esos años en España, pues se llevará la palma. De estas cosas no se hablan, ¿verdad? En la ley de memoria histórica. Bueno, a lo que vamos. Los textos primeros de Marx que llegan son los de la traducción de Andrés Nin, que hace una traducción, pues bueno, pues bien hecha, te enteras de lo que lees, pero lo más interesante, y aquí es donde voy a decir el por qué todavía la izquierda no es hispanófoba, no es antiespañola, y es porque otro comunista hace notas a pie de página para limar con una sutileza tremenda, ¿no?, las barbaridades que Marx ha leído en autores negrolegendarios, pues para aclarar las cosas. Hay hasta 80 y tantas notas de un señor que se llama Genaro Artiles, ¿no? Bien, del 29 a la siguiente edición, porque de los textos de Marx sobre España, que son donde yo digo que ahí está una de las causas de la hispanofobia de la izquierda, porque los ha leído muchísima gente, muchísima gente ha leído estos textos y además incluso en las células del partido se transmitían estas ideas de Marx sobre España, porque yo estaba ahí dentro y sé lo que pasaba, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta el 60 pasan muchas cosas y el que hace la segunda edición es Manuel Sacristán, que seguro que habrán oído hablar de él, ¿no? Sí, Manuel Sacristán era el gurú marxista en España a finales de los 50, 60 hasta que se murió. Una figura, la intelectualidad marxista, ¿no? Bueno, pues le encargan la traducción y lo que hace es no hacer ni caso de las aclaraciones de Genaro Artiles, pero ni caso, y además decir lo siguiente, hablando de la traducción de Nin, que está publicada en Cincel, una editorial que ya no existe, desde luego, que le da Wenceslao Roces, que tenía mucho que ver con el marxismo. Bueno, pues lo que dice Sacristán es que la edición de Nin era muy pro-española, muy patriotera. No me sabe, hay un sintagma que utiliza, pero es decir que es patriotera. Claro, aquí el sesgo antiespañol ya está. ¿Por qué? Pues porque no pone ninguna pega a las mentiras que Marx está escribiendo en este texto sobre España, mentiras, falsedades y juicios de valor que son falsos, ¿no? Y además añade una serie de textos que son de Engels y tal, en el cual se siguen multiplicando las mentiras, las falsedades, los juicios de valor antiespañol, que repiten de los autores que han leído y que ya no lee nadie. Vamos a ver, ¿quién lee a Sútele? ¿Quién lee a Toreno? ¿Quién lee a Blanco White? No, ¿quién lee a Manuel de Marliani? Lo leo yo. Lo leo yo. Traducción del texto de Manuel de Marliani de 1840 para cotejar las cosas que leen Marx. Los de Sultey, pues no los he conseguido, pero he conseguido otros muchos, y entonces ya me doy cuenta de dónde lo ha sacado y es realmente de esos textos, ¿verdad? Ahora que se lee, no solo en las decenas, vamos a decir, de ediciones donde aparecen textos de Marx, no solo en España, sino también en Hispanoamérica, Claro, por supuesto, en todo el habla hispana estos textos de Marx han llegado para que los lea la gente, pero además que en Internet desde antes del año 2000 están los textos de Marx de la editorial Progreso, que es la peor de todas, como vamos a decir ahora. O sea, ha llegado a muchísima gente y esta gente
pues igual que se tragaban las falsedades, las mentiras en el 19, que venían a través de una manera mucho más lejana, porque la gente pues no leía tanto, no estaba internet, no estaba todo colección, no estaba Iberlibro, ¿no? Uno entra en Iberlibro y pone los títulos de las distintas ediciones de los textos de Marx y ahí están. Pues la gente que lo tenía y ya pues se ha muerto o lo revende, y hay un mercado de los textos de Marx sobre España pues que está ahí, o leerlo directamente de la red. Además pones una cita del texto de Marx que te llame la atención y no sale el texto directo de Marx, sino de todos los comentadores que están repitiendo las mismas barbaridades que había dicho Marx, O sea, que es que está ahí totalmente presente. Por eso digo yo que Marx es un autor negro legendario, Engels, Manuel Sacristán, y luego las ediciones de Sacristán son 5 o 6 en Ariel. Pero luego los soviéticos pues hicieron otras tantas, en la editorial Progreso en español. Los soviéticos escribían en todos los idiomas pues para ideologizar, por supuesto, ¿no? Entonces yo cuando estuve en la RDA, en la escuela Wilhelm Pieck de la RDA del año 86, pues yo cuando ya me volvía para España, me compré los textos de Marx sobre España. Entonces a mí me sonaban muchas cosas de las que ahí había leído, pues porque me las habían dicho en el contexto de mi célula, ¿no? Cuando venía alguien a hablarme de la ideología propia del partido, ¿no? Entonces, porque se repiten lo que decía Marx, ¿no? Sobre España. La hispanofobia, y eso luego, ahora sobre todo es porque se lee en internet y ya pues lo lee no solo los comunistas, sino la izquierda indefinida, bueno, como hemos señalado. Las ediciones de Progreso, y con esto dejo el discurso porque me estoy hablando mucho y así dialogamos un poco, ¿no? Las ediciones de Progreso, las dos primeras que son de finales de los 60, bueno, por ahí, cuando están editándose también las de Ariel, solo tienen 15 notas repitiendo las atrocidades de Marx. Sobre todo dos que son las más llamativas. Una, pues que el Imperio Español era un imperio colonial, y las implicaciones que tiene y sus desarrollos, ¿no? Pues de que eran como los ven los protestantes a los que no son como ellos, ¿no? Que trataba a los que vivían en América como animales. Estas son las cosas que están ahí implícitas, ¿verdad? Y luego que el Imperio Español no es como los imperialismos que él está criticando, porque la idea negativa de imperialismo no deja de ser una idea marxista, de Marx y de Lenin. Bueno, con su texto de España frente a Europa es el que le ha dado la vuelta a la tortilla y estamos tratando de la idea de imperio de una forma totalmente distinta, totalmente distinta. Eso es gracias a Gustavo Bueno. Bueno, el otro es que España es un imperio asiático, pues como el turco, como Gengis Khan, ¿no? Que los emperadores, los Austrias sobre todo, que es lo que están diciendo todos estos hispanistas, ¿no? En ese momento son sobre todo francófilos, pero también los textos que ha leído Sulte y Hughes son ingleses, ¿no? Están en contra, ¿no? de esa época imperial de España, y entonces los Felipes, como le llama Marx, a esa época le llama la época de los Felipes, ¿no? Pues que son como eso, pues como Gengis Khan, vamos a decir. España es un imperio asiático y bueno, ya en el libro defino que la diferencia del imperio español respecto a otros imperios que también han sido pues generadores, utilizando una terminología de nuestra escuela, ¿no? Como previamente al de España, como fue el de Alejandro Magno, que hizo ciudades, porque en las ciudades era donde vivían los hombres racionales y libres, el Imperio Romano, que tardó bastante, pero a partir de Caracalla pues ya eran ciudades romanas y ciudadanos romanos, ¿verdad? Bueno, esto es España desde el principio. Los que llegan, donde llegan, se trata de hacerlos cristianos para hacerlos iguales, ¿verdad? Pues porque la ideología imperial del Imperio Español es la ideología del cristianismo católico, no del protestante, de los de allá arriba. Pues si eso, pueden leer ustedes mi libro, Estados Unidos un país racista, que está en Amazon, me voy a hacer un poco de propaganda, que es donde cuento de dónde vienen las atrocidades que hicieron los ingleses y que siguen haciendo estos WASP, aunque ahora ya pues tratan de limarlo. No quieren saber cuál es su historia, no quieren saberla, pero hay que contarla también. Sobre todo para pensar el problema que tienen los hispanos ahora mismo, que están subiendo por la frontera. Yo en ese libro lo que hago es contrastar las ideas de Huntington cuando habla del reto hispano. Bueno, que me voy por las ramas, a lo que vamos. Los soviéticos, después de esas dos primeras ediciones, en las otras 3 o 4, 74, 78, 80,
por lo menos esas seguras, hacen 124 notas al final, para abundar en la idea de España hispanófoba y negro legendaria. Bueno, ¿por qué se ha hecho la izquierda española hispanófoba? Pues porque ha ido de la mano del nacionalismo desde hace mucho tiempo, que odia a España, porque ha leído lo que decía Marx, y bueno, y puede que haya otras causas añadidas, pero desde luego que la que yo denuncio con mayúsculas en este libro no puede dejarse de lado. Eso, bueno, por ahora voy a parar, que no hago más que hablar. Perdóname, Ernesto. No. Claro, a esto nos añade también la modificación cognitiva, que va relacionada con el gramscismo, es decir, el planteamiento de Gramsci de que había que modificar la hegemonía cultural anterior previa, que es la que ponía barrera para el avance de las ideas revolucionarias comunistas. Entonces, que había que modificar el sustrato cognitivo anterior, previo de la sociedad, para hacerla más accesible a las ideas marxistas-leninistas. Sí, Gramsci, la verdad es que es la gran revolución gramsciana. Por cierto, Gramsci estaba muy cercano a la Iglesia, al catolicismo. Yo creo que se terminó convirtiéndose, ¿no? Y yo qué sé. Sí. Pero bueno, sé que tiene una trayectoria así, ¿no? Y además Gramsci en lo que va a influir enormemente es en lo que, por lo que el partido en el que yo milité, pues se fue del PCE. Gramsci es el gran gurú de transformar el partido nuevo tipo expresado por Lenin, funcionando por células pequeñas que no se comunicaban entre ellos, por una cuestión que es más o menos lo que está señalando, de agrupaciones, ¿verdad? Agrupaciones, el cierto entrismo en otras agrupaciones, pues como grupos de vecinos, todas estas cuestiones que vienen de la idea, lo que se vino a llamar a partir de... Se hizo famosa en España con Carrillo, el eurocomunismo, ¿verdad? Que después de Gramsci, pues hubo otros, pero el más importante es Berlusconi. Me acuerdo cómo se llamaba el italiano. Me ha salido Berlusconi, perdón. No me acuerdo ahora cómo se llama la cara más conocida del eurocomunismo. Bueno, ya me acuerdo. Empezaba por B, eso desde luego. Por eso me ha salido Berlusconi. Bueno, en España, Santiago Carrillo, desde luego, ¿no? Claro, en España esas ideas de Carrillo fueron contestadas, pues ¿por quién? Pues por los que tenía más cerca, ¿no? Dolores Ibarruri, aunque Dolores Ibarruri cayó, pero sobre todo su amigo íntimo Ignacio Gallego. Yo he estado con Ignacio Gallego en una mesa y él contándome cosas parecidas a las que pone en los escritos de Marx que yo critico, ¿verdad? En la sede del PC. de Madrid, que era un edificio lleno de baldosas que se caían, por cierto. Debieron de dejárselo barato porque estaba, por lo menos exteriormente estaba en ruinas. Solo me acuerdo de eso, ¿no? Solo estuve una vez, porque yo estaba en Zaragoza militando y luego en el país, allí en Euskal Herria, para decirlo bien. Bueno, pues eso, las ideas de Gramsci, pues hay en la Fundación Gustavo Bueno había un gran entendedor de Gramsci, que por cierto era del Partido Comunista de España, y además cuando falleció, pues le hicieron muchos honores el PC de Asturias, que era Lasso, José María Lasso, era una de las, hombre, no era como Ignacio Gallego, Dolores o Ibarruri o Carrillo, pero era de esos que estuvo en la cárcel un porrón de años y eran las cabezas visibles, ¿no? Durante la guerra y años posteriores, estando en España, porque yo creo que Lasso no salió. Yo era íntimo amigo de su sobrino, Fernando López Lasso, que falleció hace muy pocos años y que aunque este Lasso hizo una defensa de los escritos de Marx, pero bueno, luego hablando mucho de ello, al final es de los pocos que reculan cuando se dan cuenta de que las tesis que tienen hacen un poco de aguas, y decía, yo creo que hay que pensar en que hay que darle la vuelta del revés al marxismo, cosa que ya había hecho Bueno y que había que decir más cosas. Bueno, a lo que vamos, la verdad es que el ideario de Gramsci pues se ajustó a los tiempos, ¿no? Que estaba viviendo el comunismo de decadencia, pero no han tirado para adelante, porque ¿dónde está?
ya no hay comunistas. Es que los comunistas de ahora, desde que cae el muro de Berlín, es que ya no hay razón de ser. No puede, ¿cómo puede haber comunistas? No, a mí no me cabe en la cabeza. A mí se me cayó el muro de Berlín encima. Yo estaba ahí. Entonces, estos nuevos que vienen ahora a decir que son comunistas es que no saben lo que están diciendo. Pero sí es que es imposible hacer una revolución como había dicho Marx, pero tampoco como lo había dicho Lenin. En ningún sitio. El capitalismo, el final de la historia de Fukuyama, que también es una pura metafísica, ¿no? Porque vete a saber lo que pasará en el futuro con el capitalismo, ¿no? No es el fin de la historia el haber vencido al marxismo. Claro, fue mucho, porque la tercera parte de la población en los años 80 era marxista, o sea que fue muy importante, pero vete a saber lo que pasará dentro de un siglo, ¿no? Es ajustarse a lo que había dicho Hegel, que es pura metafísica, como lo que dice Marx, que es pura metafísica. Es casi lo mismo decir que se ha acabado la historia porque ya está funcionando de maravilla y ya sabemos cómo son las cosas, que es el final de la fenomenología del espíritu de Hegel, o decir que el final de la historia es el cielo en la tierra de Marx, porque ya es la humanidad sin explotación. Es pura metafísica, es puro idealismo, lo que están diciendo Hegel, Marx, ¿no? Y el eurocomunismo, en parte de Gramsci, pues no es una doctrina, pues, que no tiene esas ideas. Yo creo que no tiene esas ideas y que está contaminado, vamos a decir, pues por sus creencias, pues porque él al final se vio que era profundamente cristiano y católico, ¿verdad? Pues como otros muchos que están en el contexto de la Iglesia, la teología de la liberación, que tratan de conectar las ideas de Marx y las de la religión y que no va a ningún sitio, tampoco. En fin, que aquí yo creo que los que son comunistas que se lo tienen que hacer mirar, se lo tienen que hacer mirar bastante. Lo que pasa que de acuerdo, ¿no? De acuerdo con tu exposición, además que evidentemente tú sabes mucho más que yo, muchísimo más que yo, diría yo, con elísimo. Pero yo sí, estoy convencido de que lo que comentas es así, de la evolución de la izquierda, diríamos, estudiosa, que sabían de lo que trataban, ¿no? Que sabían del marxismo, que habían leído El Capital, pero hoy es que no acabo de ver que esta gente, esta nueva izquierda, de predicamento modernista, posmodernista, diría yo, mejor dicho, haya leído una sola línea del Capital. Yo creo que esas influencias de Marx sobre esta izquierda realmente son absolutamente inexistentes, a no ser por la tradición previa, ¿no? Yo no le veo, sinceramente, yo no le veo a Sánchez, no le veo a Pablo Iglesias, no les veo habiendo entrado previamente para elaborar su pensamiento en estas disertaciones y disquisiciones de tipo filosófico que tú planteas como origen de la hispanofobia. Yo pienso que es más, porque claro, es que son los instrumentos perfectos para el globalismo en su planteamiento de destruir las naciones. Lo están haciendo con una gran eficacia, pero la idea de la destrucción de las naciones no es de ellos. Ellos son la herramienta para ello. Pero no me parece a mí. Eso sí, están muy aliados al nacionalismo secesionista por una cuestión de operatividad práctica. Y eso lo viví yo en el Partido Socialista, ¿no? Había que pactar con el PNV, como sea, y con Pujol en su momento, porque eso les posibilitaba entrar en los gobiernos autonómicos y entonces tener más poder. Pero yo creo que no hay otro tipo de planteamiento hoy, Hoy, y yo creo que ni tan siquiera se han hecho una reflexión sobre por qué son hispanófobos y por qué están en contra de la leyenda negra, porque yo pienso que ni tan siquiera la conocen, la leyenda negra. No se han leído a Julián Díaz, por supuesto. ¿No te da la impresión esa? De que en sus raíces, en sus orígenes, el planteamiento de la hispanofobia tiene un fundamento de tipo filosófico erróneo, pero vamos, por querer ser discípulos fiel a Marx, de Marx, sí. Pero hoy ni tan siquiera llegan a eso. Me da la impresión, no sé. Yo creo que tienes bastante razón, pero
lo que yo estoy tratando de plantear es que todas estas ideas negrolegendarias hispanófobas que están en Marx y que se han repetido por todos estos marxistas son, por ejemplo, las que podemos ver en todos estos culturetas, ¿no? Actores, directores de cine, cuando la gente opina, está viendo pues cómo era España, la España imperial, de la misma manera que se puede leer en los textos de Marx. O sea que de una forma indirecta, porque ya nadie lee a esos negros legendarios anteriores. La única lectura asequible y directa que tiene esta gente, o que por lo menos uno lo ha leído y lo dice en comidas o cercano o en los ámbitos en el que se mueva, entonces de forma indirecta sobre todo, pues estas ideas que están ahí constantemente presentes en estos textos, que son los únicos que yo creo que se leen ahora mismo, porque luego está lo que se dice en los institutos, de la historia de España y tal, pero luego ya una vez que sale uno del instituto ya con la mente bastante ya hecha, ¿no? Cuadriculada, pues entonces lo que se repiten son estas ideas sobre todo que se siguen leyendo de Marx. Por eso digo que es uno de los factores que están ahí presentes, porque solo tenemos que oír a Bardem, solo tenemos que oír las cosas que decía pues el hijo de Sánchez Mazas, ¿no? Ferlosio, ¿verdad? Que odia a España. ¿Por qué odias a España? O cuando que se conectan con el nacionalismo. Cuando Juan Goytisolo escribe Señas de Identidad, está hablando de una hispanofobia de la izquierda, de la izquierda, que es la izquierda nacionalista, pero es que ya están hermanadas, ¿verdad? Bueno, el caso es que yo digo eso, que hay vamos a ver, una responsabilidad en Marx y los marxistas de todo lo que, de este odio a España negro legendario contra el que estamos reaccionando. Pero claro, no es el único foco importante de negro legendarismo, no es este. En la izquierda, por ejemplo, en el PSOE, es una cosa que ha denunciado Gustavo Bueno. Vamos a ver, aparte del marxista que yo digo, hay señala dos que son muy importantes. Uno es Ortega y Gasset. Cuando Ortega y Gasset habla de la España invertebrada, porque además lo que nos trae son el modo de entender a España de los enemigos de España, de los alemanes, de la filosofía alemana, ¿verdad? Ortega es un filósofo alemán, no tiene nada que ver con un filósofo español. Hombre, dice cosas muy interesantes, pero cuando habla de la España invertebrada, pues la verdad es que se ajusta perfectamente a los problemas que estamos teniendo ahora y influirá enormemente en lo que pasó en el año 78, ¿verdad? A la hora de hacer la Constitución. Pero hay una conexión directa con otro foco negro legendario, que es el krausismo. El krausismo, a finales del siglo XIX, la batalla intelectual del krausismo es contra el catolicismo, porque quiere copar los lugares pues, que ha copado pues, la escolástica, las cátedras, la enseñanza en general, sustituir, sí, no sé qué he dicho, igual lo he dicho mal. El Instituto Libre de Enseñanza pues quiere contrarrestar la enseñanza cristiano-católica, ¿verdad? Por abajo y luego las universidades por arriba. Yo cuando hice la tesis tuve que estudiar esas cosas y las batallas en las cátedras, pues para que hubiera unos u otros en los tribunales eran adentelladas, pero es porque el krausismo quiere copar ese krausismo que es profundamente alemán, protestante, de origen protestante, porque Krause no deja de ser un kantiano y Kant es un protestante, pero vamos, como su madre, ¿no? Del pietismo, de lo más ortodoxo del protestantismo, además que la filosofía de Kant es así, es un individualismo, pues como en parte todo el racionalismo, no es el colofón, la seña máxima del idealismo individualista vía filosófica y vía religiosa, por así decir. Bueno, el krausismo ese sigue estando presente y lo que denuncia Bueno es que se deja de lado el espiritualismo del krausismo, porque el krausismo pues hablaba de que era anticatólico, pero al final te mueres y eres un espíritu que va a estar por ahí. Hay una leyenda en la sepultura de los ríos que dice, y ahora estaré con todos los demás espíritus, no sé dónde, desde luego que no en el cielo católico. Pero bueno, eso se quita del krausismo, pero queda toda la metafísica.
Y los maestros, por ejemplo, de Zapatero, que donde estudia ahí en la Universidad de León, ¿no? Pues eran seguidores de ese krausismo. Hay un montón de tesis sobre Krause y los seguidores de Krause en España se siguen haciendo, pues porque en las universidades están ahí los socialistas metidos, porque ese ideario es el que están defendiendo, que es un ideario ajustado además a la Agenda 2030, ¿verdad? Ese es otro gran foco, pero ese foco ya lo había expresado Gustavo Bueno, solo lo menciono en varias ocasiones aquí, en varias ocasiones. Los focos importantes en el siglo XX, desde luego, para que esta izquierda, aunque Ortega y Gasset influyera en la derecha, sobre todo, porque era un hombre pero sin embargo, la idea de España, a través del nacionalismo, ha calado perfectamente las ideas de Ortega en la izquierda, no lo podemos obviar, ¿no? Bueno, pues eso lo menciono en el libro, pero claro, yo cargo las tintas en lo que yo veo que también influye, para que la izquierda actual, aunque sea de modo indirecto por el analfabetismo, entre comillas, que he señalado antes, ¿no? En general de la izquierda, que es el que estoy yo perfectamente de acuerdo, porque esto de leer, y yo lo digo porque lo he sufrido, porque es que llevo muchos años siendo, me he jubilado ya, me he jubilado en este curso, ya me he jubilado, pero vamos, es que los chavales si leen 4, leen 4, los demás no leen, los demás lo que ven son vídeos, pues y seguro que ven muchos en los que se están repitiendo estas atrocidades, porque hay así en YouTube, vídeos en los que se habla de Marx y sus ideas negro-legendarias directas, porque las hay, y no solo españolas. Hay uno que se llama varios Escuela de Cuadros, y no sé de qué país hispanoamericano es, Vamos, que hay el marxismo se puede escuchar y ver más que leer, y son las influencias indirectas de los textos de Marx sobre España que están asumiendo y que vemos lo que está pasando, ¿no? Cuando nos cuentan cosas, cuando opinan sobre política, cuando hacen películas, ¿no? De lo que fue la España de la conquista del Nuevo Mundo, ¿no? Estas atrocidades que dicen y que cuando otro las cuenta, como Ridley Scott en 1492, nadie pone ninguna pega. Si la reacción contra la leyenda negra, que fue terrible desde los años 60 hasta finales del año 2000, no hubo ninguna reacción a la leyenda negra. Empieza ahora con el siglo XXI. Y yo creo que, bueno, estoy convencido, y además lo digo muchas veces, que es a raíz del libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa, donde ahí se recupera una idea positiva de imperio, que luego aparecerá no completamente en los textos de Rocabarea, sobre todo en el primero, y desde luego que en todos los de Iván Vélez, ¿no? En los de Pedro Insua. Vamos, que hay una reacción anti-leyenda negra, pero que se está dando en estas décadas y menos mal, Este también quiero que mis 2 últimos libros son una reacción contra la leyenda negra. Es Estados Unidos un país racista y el de la hispanofobia de la izquierda. Desde luego que una reacción que es precisa, que es necesaria. Iba a decir otra cosa, pero bueno, ya si me viene a la cabeza ya lo comentaré. Perdona. España frente a Europa lo tengo por aquí porque precisamente lo estoy releyendo estos días. Y pues mira, lo tenía ahí encima de la mesa. La nueva edición, la de las lo recomiendo vehementemente, a todo el mundo. Lo estoy releyendo, es por segunda vez. El dibujo, ¿sabes cuál es, no? El de la portada. No. Si lo inclinas, la cabeza de esa diosa es España, el brazo es Italia, es el Imperio Español en Europa. Es el Imperio Español en Europa. Muy, muy interesante. Cierto, sí. Y, en fin, pues estamos terminando el tiempo porque normalmente los programas míos son de 1 hora. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues no, vamos a ver. Aparte de decir eso, yo también trato de desmontar la doctrina marxista, pero no vamos a entrar en eso porque tendríamos que decir muchas cosas, ¿no? Trato de desmontarla señalando pues que las ideas marxistas, más que él trata como si fueran conceptos perfectamente expresados, lo que es una clase, lo que es el cambio revolucionario, lo que es el esclavismo, lo que es el servilismo, todas esas cosas también trato de desmontarlas, pero esas cosas están en el libro y ahora no podemos desarrollarlas porque nos iríamos demasiado. Y nada, simplemente te quiero dar las gracias, ¿no? Por traerme a esta ventana al mundo, que es tu programa, y que, bueno, que cuando quieras estoy a tu disposición, a tus órdenes, vamos a decir. No, pero no, las gracias las tengo que dar yo.
Este es mi programa, y yo creo que la radio en su conjunto es un ámbito de libertad y de pensamiento. Y se necesita hoy mucho libre pensamiento porque estamos demasiado esclavizados a las ideas prototípicas, ¿no? a cuestiones que no tienen ningún fundamento lógico. O sea, por ejemplo, pues esto del transexualismo, glorificar la excepción. No voy a mencionar el tema, pero porque, claro, enseguida te ponen la etiqueta del odio. El odio, o sea, ¿qué es el odio? El odio es un sentimiento. Eso no se puede legislar sobre el odio, es que es absurdo. Ni tampoco se puede legislar sobre la historia. La historia la hacen los académicos. O sea, la filosofía la hacen los académicos. No tiene por qué haber una filosofía prototípica enclaustrada en un pensamiento de sistema. No, el pensamiento no es del sistema, es de las personas. En fin, estos ámbitos de libertad son los que se agradecen y yo creo que dan esperanza, porque de lo contrario es que estamos clonificados, somos no cronificados, clonificados, y entonces vamos como zombies por la vida. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Ernesto, y hasta cuando quieras, ¿eh?